Buenos días, mi nombre es Natalie Velázquez. Antes de iniciar con la charla, agradecer a los residentes de Unir Remington por permitirnos este espacio académico tan importante. El tema que vamos a tratar es acerca del embarazo y las enfermedades autoinmunes y puntualmente quizás una de las que nos vamos a tener que enfrentar más frecuentemente en la práctica diaria, que es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la charla? El desarrollo de la charla la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de generalidades, vamos a hablar de un punto fundamental en el tratamiento de este grupo de pacientes, que es la atención preconcepcional, la definición de las contraindicaciones absolutas del embarazo y la determinación de, uno, los efectos que puede generar el lupus sobre el embarazo sobre la actividad lúpica y cómo debe manejarse el lupus tanto en el posparto como en el periodo de lactancia, y a determinar unas especificaciones puntuales que todos los profesionales de la salud que están en contacto con la paciente lúpica deben tener en cuenta. Entonces, para comenzar, debemos recordar que existen unos riesgos maternos y unos riesgos fetales. La mayoría de las pacientes lúpicas que debutan con ese diagnóstico de nuevo van a estar en edad fértil, entonces por eso es tan importante estas intervenciones en este grupo de pacientes. Dentro de los riesgos maternos de la paciente con lupus, quizás los más importantes van a ser el riesgo de lupus flair, de brotes de lupus durante el embarazo y el incremento del riesgo de comorbilidades como son la diabetes y la preeclampsia. Y en cuanto a los riesgos fetales, hemos logrado determinar, o se han logrado determinar en los estudios, cómo dentro de esos riesgos fetales, quizás los más importantes van a ser, uno, el riesgo de pérdida fetal. Vamos a ver asociadas a qué factores dentro de este grupo de pacientes, la muerte fetal intrauterina, el parto prematuro, y uno de los que quizás podemos detectar y generar intervenciones con respecto a determinación puntual de finalización del embarazo, como es el bloqueo cardíaco congénito por lupus neonatal en las pacientes con anti-RO que sean positivas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el éxito del embarazo en la paciente lúpica lo va a determinar la posibilidad de tener una adecuada planificación. Y esa adecuada planificación, ¿qué debe incluir? Debe incluir un buen control de la enfermedad, el establecimiento o la transición a medicamentos que sean permitidos y establecer dentro de ese perfil de autoinmunidad si la paciente a la que yo me estoy enfrentando tiene mayor riesgo o no de incremento de esa posibilidad de exacerbación de la enfermedad durante el embarazo. Y para eso tenemos apoyo en la literatura, como es uno de los estudios multicéntricos de mayor número de pacientes y mayor impacto en los resultados del embarazo en pacientes con lupus y con artritis reumatoide, como es el estudio PROMIS, que determinó cómo dentro del perfil de los anticuerpos antifosfolípidos es el anticoagulante lúpico quizás el que genera mayor impacto con respecto a este incremento de riesgo. Entonces, si definitivamente debemos enfrentarnos a la paciente lúpica con deseo de concepción, ¿cómo debo enfocar la atención preconcepcional? Entonces, esa atención preconcepcional, yo debo enfocarla en lograr un escenario ideal para que los resultados sean óptimos para la paciente y para el producto de este embarazo. Y para eso debo establecer que no haya actividad de la enfermedad, ya vamos a mirar en qué periodos de tiempo y cómo lograr eso con una anticoncepción que yo pueda establecer como eficaz y como segura. Y debemos tener en cuenta que muchos de los medicamentos inmunosupresores, dentro de esos los que vemos mencionados en la diapositiva, micofenolato, metotrexato o leflunomida, se han asociado a disminución de la eficacia de los anticonceptivos orales. Eso lo demostró este estudio de Selena OCP, publicado en el New England Journal of Medicine, que tuvo en cuenta cómo se comportaban esos anticonceptivos orales en la paciente lúpica. Entonces, por eso es fundamental establecer toda la historia clínica y determinar a mi paciente a qué tipo de anticoncepción la voy a llevar. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Quizás en cuanto a seguridad, lo va a determinar. Dos puntos importantes. Si la paciente tiene un síndrome de antifosfolípidos o un perfil de autoinmunidad de anticuerpos antifosfolípidos establecido y si ha presentado episodios de trombosis. Dentro de esas opciones, ¿cuáles están? Quizás existe seguridad en depomedroxiprogesterona, pero debemos tener en cuenta que estas pacientes, cuando cursan con enfermedad renal, van a estar mucho más eh, expuestas al riesgo de presentar osteopenia y que la exposición prolongada a este tipo de anticoncepción puede exacerbar esta osteopenia y debo tenerlo en cuenta en mi balance de riesgos y beneficios. ¿Qué opción me queda entonces? Los dispositivos intrauterinos, ya sean con o
o sin liberación hormonal. Entonces, ¿cómo debo yo hacer ese enfoque para poder determinar mi paciente a qué tipo de anticoncepción debe ir? Lo que les mencionaba. Uno, si la paciente ha tenido o no episodios de trombosis, y dos, si la paciente cursa con un síndrome antifosfolípidos adicional a ese diagnóstico de lupus. Entonces, si la paciente no tiene episodios de trombosis previos, no tiene síndrome antifosfolípidos, no cursa con perfil de autoinmunidad con anticuerpos antifosfolípidos, yo puedo utilizar los trifásicos, etilendestrador, noretindrona, otros anticonceptivos combinados o anticonceptivos de solo progestágenos, teniendo en cuenta qué inmunosupresor tiene para poder determinar si existe afectación o no de la eficacia de esta anticoncepción. Y los que ya mencionábamos, los dispositivos intrauterinos sin hormonas, el acetato de ciproterona y clormadinona. En la paciente cambia la elección de esta anticoncepción cuando ha presentado episodios de trombosis o cursa con un síndrome antifosfolípidos o tiene dentro de su perfil de autoinmunidad anticuerpos antifosfolípidos. En este caso se pueden utilizar los progestágenos, los DIU, se pueden utilizar progestágenos y los DIU con progestágenos. Y la anticoncepción de emergencia, que está basada solo en progestágenos. No deberían utilizarse los anticonceptivos trifásicos porque ya conocemos todos el riesgo que hay de eventos tromboembólicos. Entonces, ya definí cuál es mi paciente, cómo debo hacerle el enfoque con respecto a la anticoncepción y en el caso de que la paciente tenga la duda de si hay alguna limitación con respecto a ese deseo de gestación, debemos tener en cuenta que el lupus per se no ha demostrado disminuir la fertilidad. Tienen este grupo de pacientes una fertilidad similar al de la población general, que oscila entre un 11 y un 16%. ¿Qué es importante? La exposición a medicamentos. Entonces, cuando previamente la primera lección en nefritis lúpica estaba establecido el tratamiento a partir de ciclos de ciclofosfamida, valga la redundancia, este grupo de pacientes iban a presentar una insuficiencia ovárica prematura. ¿Eso en qué ha modificado o en qué se ha modificado? Que actualmente, dentro de esa primera línea de elección de tratamiento, no está ciclofosfamida, sino exposición a micofenolato. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Entonces, se ha propuesto por parte de los esquemas de reumatología que las pacientes que sí o sí deberían ir a ciclofosfamida, estas pacientes pueden ser expuestas dentro de esos ciclos, antes del inicio de los ciclos, a administración de hormona GnRH y eso disminuye el riesgo de que ellas presenten una insuficiencia ovárica prematura. Que es importante tener en cuenta que existen otros factores, no solamente los medicamentos per se, en la determinación de esa disminución de la reserva ovárica, de esa alteración en la maduración del ovocito o de esa alteración en la posibilidad de concepción, y dentro de esas hay que destacar, uno, la menorrea, que puede presentarse en recaídas severas de la enfermedad, dos, la enfermedad renal terminal, que ya conocemos que se encuentra asociada a esa disminución de la reserva ovárica en forma importante, independientemente de la etiología. Claramente en este caso la etiología sería esa actividad lúpica con compromiso por nefritis lúpica. Otro punto importante es lo que ya mencionamos, esa falla ovárica que puede ser inducida por ciclofosfamida, pero entonces lo que les mencionaba, en esos esquemas de Eurolupus se ha planteado esa exposición a hormona GnRH previa a la administración de la ciclofosfamida. Y otro punto importante es el uso indiscriminado de los AINES para manejo del dolor, principalmente en pacientes donde predomina el compromiso articular que puede estar asociado a la presentación de una alteración en la maduración ovárica. Entonces, dejarle claro a la paciente que el lupus per se no genera alteración en cuanto a la fertilidad, pero que en estos escenarios de exposición a inmunosupresores, de presentación de actividad de la enfermedad, puede presentarse este tipo de compromisos y hay que generar pues conciencia frente a eso. Y finalmente, otro punto importante que de pronto no tenemos en cuenta es que aproximadamente el 50% de las pacientes con actividad, ya sea con enfermedad autoinmune, ya sea lupus o artritis reumatoide, quizás todo el escenario socioeconómico, psicológico, está asociado a que ellas solas tomen la decisión de la no concepción, teniendo en cuenta pues como las consecuencias derivadas de esta. Es otro punto que puede afectar el porcentaje de embarazos en este grupo de pacientes. Por otra parte, dentro de esa atención preconcepcional, ya tenemos cómo hacer la anticoncepción,
cómo hacer el enfoque de la paciente con deseo de paridad y explicarle cuáles son los factores que pueden afectar su fertilidad. Y tres, definitivamente el grupo de pacientes en los cuales está contraindicado absolutamente el embarazo. Y dentro de ese grupo de pacientes están aquellas pacientes que tienen un daño orgánico severo derivado de su enfermedad autoinmune. Entonces, se define como daño orgánico severo y contraindicaciones para el embarazo por las implicaciones que tienen no solamente en el perpetuar el compromiso crónico en las pacientes, sino el potencial de mortalidad. Uno, la hipertensión arterial pulmonar, cuando esa presión está medida por encima de 55 a nivel de la arteria pulmonar. Dos, la enfermedad pulmonar restrictiva, establecida como una capacidad vital forzada que está por debajo de 1 litro. Otro punto importante es la insuficiencia cardíaca que está instaurada derivada del compromiso por actividad lúpica. La insuficiencia renal crónica en esas pacientes que cursan con creatininas por encima de 2,8 y cuando han tenido algún tipo de compromiso a nivel del sistema nervioso central, ya sean síntomas o ya sean antecedentes de accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses. Una contraindicación relativa, pero que es importante tener en cuenta y que están completamente establecida dentro de las guías de este grupo de pacientes es antecedentes de preeclampsia grave o síndrome GEL. ¿Qué debería tener en cuenta la paciente al momento de tomar la decisión? Y que vamos a ver que esa es una cifra importante, esos 6 meses, ya sea de ese tipo de compromiso o de actividad lúpica. Y en estas pacientes uno debería ser claro y enfocarlos a las pacientes de forma clara con respecto a las implicaciones que esto tiene en el caso de que ellas se embaracen. ¿Qué debería asociarse a esa determinación del estado de la paciente y del compromiso de la paciente? Tener un perfil preconcepcional que me permite identificar si mi paciente está en mayor riesgo o no de presentar un brote de lupus o un lupus flare durante el embarazo. Entonces, dentro de esos paraclínicos preconcepcionales que debemos tener en cuenta, cuáles son fundamentales, la medición de anticuerpos antifosfolípidos, de anticuerpos anti-DNA, dentro de los ENAs, los que quizás pueden generar mayor impacto en compromiso fetal, que son el anti-RO y el anti-LA, y el anti-beta-2-glicoproteína 1. Entonces son paraclínicos que debo tener preconcepcionales y que voy a tener que evaluar al momento de ese primer contacto con la paciente, si definitivamente como profesional di luz verde para que ella se embarazara. Finalmente, dentro de esa atención previa, ¿qué debería yo tener en cuenta? Debería tener una paciente en la que, uno, si los inmunosupresores o los medicamentos a los que está expuesta no son seguros en el embarazo, debo hacerle todo un esquema de medicamentos y hacer toda la transición a medicamentos seguros en el embarazo. Es importante dentro de ellos, quizás uno de los fundamentales y que vemos en la práctica diaria, que de pronto desde el miedo, quizás desde el desconocimiento se suspende y que no debería realizarse porque impactan los resultados maternos y fetales, que es la administración de la hidroxicloroquina. Dentro de este grupo de medicamentos, la hidroxicloroquina ha demostrado que realmente impacta en la disminución en cuanto a la presentación de preeclampsia, que vamos a ver que se está realmente incrementada en este grupo de riesgo de pacientes, y impacta también en los resultados neonatales, en el posible compromiso neonatal de estas pacientes. Y se demostró que las pacientes, que los hijos de estas pacientes que no fueron expuestos a hidroxicloroquina quizás tenían mayor compromiso y no tenían toxicidad derivada del medicamento. Puntualmente recordemos esa toxicidad a nivel ocular y a nivel auditivo. Entonces, fundamental, y lo vamos a ver en el tratamiento, que estas pacientes estén con hidroxicloroquina durante el embarazo, desde el inicio del embarazo. ¿Cuáles son los otros medicamentos de transición? Quizás dentro de los inmunosupresores. El que, como habíamos mencionado previamente, se utilizaba dentro de esa primera línea para nefritis lúpica era el micofenolato. Las pacientes deben tener una suspensión del micofenolato que sea al menos de 3 meses previos al inicio del embarazo. ¿Y cómo hacer esa suspensión? Entonces, ese micofenolato, pasarlo a medicamentos seguros en el embarazo, que quizás los únicos dos que tienen mayor evidencia en cuanto a seguridad van a ser azatioprina y tacrolimus. Entonces la paciente debería pasar de micofenolato a azatioprina y hacerse una valoración
de 3 meses de determinación si efectivamente la satioprina está siendo efectiva, valga la redundancia, en el control de la enfermedad a nivel renal. ¿Y cómo hacerlo? Entonces hacerlo durante esos 3 meses y determinar si tiene criterios de exacerbación o de lupus flair, perdón, con compromiso renal. Y en el caso de que se presente un brote, debería volver nuevamente a micofenolato y después del control de ese brote, ya no solamente ir a azatioprina, sino estar en azatioprina y tacrolimus. Y en el caso de que no haya brote, seguir con azatioprina y optimizar el resto de los parámetros para que el embarazo sea seguro. Por otra parte, entonces están las pacientes que están expuestas a metotrexate, leflunomida. Entonces, las pacientes que están expuestas a metotrexate y leflunomida deberían tener un periodo de cambio del medicamento, suspensión del medicamento al menos de 6 semanas. Entonces, miren que es un periodo mucho más corto. Y las pacientes en leflunomida deberían tener un barrido del medicamento con colestiramina. Que es importante, devolviéndonos un poquito en cuanto al tratamiento con micofenolato, antes de que la paciente sea cambiada a satioprina, debería hacérsele un perfil genético que me permita determinar que su perfil genético metabólico realmente tiene las enzimas necesarias para el procesamiento de satioprina, porque si no, estas pacientes no deberían hacer cambio del esquema por el riesgo importante que tienen de compromiso renal y enfermedad renal terminal derivada de ese cambio por no control de la nefritis. Entonces, estar seguros en cuanto a no suspensión de hidroxicloroquina y hacer un cambio de esquema de inmunosupresión a medicamentos aprobados y seguros en el embarazo, como lo mencionamos previamente. Y finalmente, ¿qué otros paraclínicos debería yo tener en cuenta antes del inicio del embarazo? Realizar las pruebas de rutina iniciales. Un hemograma puede darme mucha información. Dentro de esa información, quizás lo más importante es determinar la presencia de anemia y determinar qué paciente realmente va a beneficiarse o no de la suplementación con hierro. Porque recuerden que pueden haber muchas causas de anemia en las pacientes con lupus. Dentro de esas causas de anemia, ¿cuáles van a estar? La anemia ferropénica, la anemia por enfermedad renal crónica o la anemia hemolítica. Y para poder hacer una suplementación de hierro en forma segura, porque puede que esa suplementación del hierro deteriore a la paciente con enfermedad autoinmune, yo debería estar seguro que efectivamente es la ferropenia la desencadenante de la anemia. Y los infaltables, porque recuerden dentro del compromiso, quizás del compromiso renal, el que va a tener mayor deterioro o exacerbación durante el embarazo, yo debería contar con una función renal determinada a partir de creatinina, depuración de creatinina y una tasa de filtración glomerular previa al embarazo, una relación proteinuria-creatinuria que tiene una muy buena correlación con los resultados de las proteínas en 24 horas, sin olvidar que este grupo de pacientes debe tener una medición de proteínas en 24 horas previo al embarazo y al inicio del control prenatal. Y establecer si la paciente tiene actividad serológica de la enfermedad. ¿Y cómo determino actividad serológica de la enfermedad? Con medición del complemento y con medición de los anticuerpos anti-DNA. No debería tratar pacientes solamente con perfil serológico. Recuerden que eso debe correlacionarse e ir de la mano con la paciente con respecto a la clínica, pero sí es importante que yo identifique si la paciente tiene actividad serológica de la enfermedad, este grupo de pacientes, así como las pacientes que tienen perfil de autoinmunidad con anticoagulante lúpico positivo, van a tener más riesgo de compromiso y de deterioro durante el embarazo. Entonces, quizás esto me genera una alerta para que yo sea un poquito más consciente y haga un seguimiento mucho más estrecho de mi paciente. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener entonces el lupus, el embarazo sobre el lupus? Entonces, determinar lo que yo les mencionaba, cuáles son los factores que van a hacer que mi paciente, si ya llegó embarazada, vaya a tener un mayor riesgo de recaídas, aparte de eso que ya mencionamos en cuanto al perfil de autoinmunidad. ¿Y cuáles van a ser esos factores de riesgo de recaídas? Uno, que tenga una enfermedad que sea activa en 6 a 12 meses previos a la concepción. Miren que tiene un OR de 7.2. Es súper importante que yo pueda impactar si realmente la paciente solicitó atención preconcepcional. Las pacientes con nefritis previa, aunque este grupo de pacientes pueden hacer nefritis de nuevo durante el embarazo, y las pacientes que han sido expuestas a interrupción o retiro del antimalárico. Entonces,
Miren que son cosas que se reiteran y son intervenciones que son costo efectivas y que como profesional puedo hacer, que es la no suspensión del antimalárico, la determinación de que mi paciente puede embarazarse en forma segura y la determinación tanto en paraclínicos como en clínica, como en perfil de inmunidad, si mi paciente es de alto riesgo o bajo riesgo de hacer un lupus flare durante el embarazo. ¿Qué debería evaluar entonces en estos riesgos? Debería evaluar anticuerpos anti-RO y anti-LA, que el impacto puntual va a ser sobre la potencial incidencia en lupus neonatal, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos para poder determinar medicamentos seguros, riesgos de trombosis y si realmente la paciente necesita otras intervenciones en cuanto a profilaxis, que ya las vamos a ver más adelante, determinar esos anticuerpos de riesgo que ya establecimos, que se establecieron en el estudio PROMIS, que fueron el anticoagulante lúpico y la beta-2-glicoproteína 1, y buscar otros escenarios de autoinmunidad que también pueden generar efectos adversos en el embarazo. Otras pruebas tiroideas autoinmunes es fundamental. ¿Cuáles son las principales manifestaciones durante el embarazo? Entonces, ya lo habíamos mencionado, la mayoría de las pacientes no hacen un compromiso orgánico de no tan significativo, pero dentro de ese compromiso orgánico, quizás el que más lidera como el potencial riesgo en este grupo de pacientes es el compromiso renal, son las pacientes con nefritis lúpica, pero vemos que no son las únicas, pueden presentarse manifestaciones mucocutáneas, manifestaciones hematológicas, que como tengo yo una alerta inicial, una de esos principales compromisos son pacientes que presentan trombocitopenias significativas desde muy temprano en ese primer acercamiento durante el control prenatal. Algunas pacientes hacen compromiso articular derivado de la actividad de la enfermedad y excepcionalmente el compromiso renal, que quizás es a lo que más vamos a apuntar con respecto a la prevención y con respecto a la detección temprana para poder tratar de hacer algún tipo de intervención. ¿Cómo debo yo establecer actividad de la enfermedad? Entonces, es importante porque existen múltiples formas de usted hacer en forma objetiva el cálculo de esa actividad de la enfermedad, pero que quizás el aprobado durante el embarazo y el que voy a tener acceso es el score de Selena SLEDAI. Yo debería tener un SLEDAI por debajo de 4, 6 meses previos al embarazo. Entonces ustedes se preguntarán cómo hago ese cálculo de ese Selena SLEDAI. Entonces, yo puedo acceder en cualquier sitio web a hacer ese cálculo y vemos acá representado cómo tiene en cuenta toda la actividad de la enfermedad, desde la parte clínica para clínicos. eh, entonces vemos ahí cómo tiene en cuenta y puntúa todo el compromiso a nivel del sistema nervioso central, que recuerden que lo mencionamos dentro de esas contraindicaciones importantes del embarazo, la presencia o no de proteinuria, de hematuria, por el compromiso renal tan importante en las pacientes con lupus durante el embarazo, y la presencia de actividad serológica de la enfermedad. Entonces, actividad serológica de la enfermedad determinada con qué? Determinada con hipocomplementemia, determinada con trombocitopenia como esa alerta importante, y en cuanto a la clínica, establecido puntualmente en cuanto a síntomas que la paciente pueda referir. Entonces, importante llevarse para la práctica clínica un Selena SLEDAI por debajo de 4 o 6 meses previos al embarazo para que objetivamente yo esté teniendo una paciente segura y que pueda embarazarse si no existe otra contraindicación. Dentro de los riesgos maternos importantes, como les mencionaba, está la nefritis lúpica. Antes, quizás por lo que ya habíamos hablado, que el micofenolato era esa primera opción en tratamiento de nefritis lúpica y cómo se ha hecho ese cambio a satioprina. Yo como disminuyo ese riesgo, como les mencionaba, haciendo un perfil genético de esas enzimas que generan el metabolismo para satioprina y asegurándome que la paciente no tenga un lupus, un compromiso o un brote renal en esos 3 meses de cambio a medicamento seguro. Entonces, ese cambio, porque en los estudios el micofenolato ha sido superior a satioprina en control de nefritis lúpica, pero yo tengo que tener un medicamento seguro en el embarazo y que no genere teratogenicidad. Y otro punto importante dentro de esos riesgos maternos para nefritis lúpica es que se suspenden medicamentos antihipertensivos que tienen como segundo beneficio la disminución de la proteinuria, como son los IECAS y los ARA2. Entonces, esas son quizás las dos causas mayores de que haya ese incremento en cuanto a la nefritis lúpica.
Y en nefritis lúpica, ¿cuáles son las intervenciones? Entonces recuerden que se puede establecer un manejo con esteroides, tanto orales como sistémicos, para tratar de hacer control del compromiso renal hasta que podamos tener la posibilidad, luego del posparto, de pasar a medicamentos inmunosupresores un poquito más, con mayor eficacia sobre el compromiso renal. ¿Y qué debería yo tener en cuenta entonces previo? Tener una remisión de la nefritis lúpica al menos 6 meses antes del embarazo, que la proteinuria y la depuración de creatinina alteradas quizás aumentan significativamente el riesgo. Entonces miren cómo solo la proteinuria por encima de un gramo puede tener un riesgo de recaída de hasta 9 veces, al igual que la depuración de creatina por debajo de 60 mililitros. Yo debo ser muy claro con la paciente y decirle el alto riesgo que puede generar el embarazo en una enfermedad renal terminal, que la lleve a que definitivamente la respuesta sea un trasplante renal. Debo ser clara con la paciente antes de que se embarace. Entonces, ya evidenciamos cuáles son las implicaciones que puede tener el embarazo sobre el lupus. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son las implicaciones del lupus sobre el embarazo. Entonces, estas pacientes van a tener un mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, recuerden que se presenta la preeclampsia de 5 a 8% de todos los embarazos en la población general. De acuerdo a donde se haga la revisión, puede ser hasta un 10%, pero en la paciente con lupus puede ser tan alto como hasta un 13 a un 35%. Puntualmente, ¿derivado de qué? Derivado de un compromiso por nefritis lúpica previo al embarazo y de la exposición a los esteroides. Es lo que más se ha demostrado en los estudios que puede incrementar este riesgo. Y otro punto importante es cómo este grupo de pacientes, si nosotros vamos a evaluarle biomarcadores para preeclampsia, van a presentar un incremento con respecto a los factores antiangiogénicos. Entonces, dentro de esos, ¿cuáles son quizás los que más están caracterizados? El SFLT1 soluble, que está incrementado y que me genera un mayor riesgo de desarrollo de preeclampsia y de trastornos hipertensivos con compromiso severo derivado de esta alteración entre desequilibrio de factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Y en cuanto a diabetes gestacional, este grupo de pacientes también va a tener un mayor riesgo de compromiso y de presentación de diabetes gestacional derivada también, no solamente de su condición basal, de compromiso por la enfermedad, sino por la exposición crónica a los esteroides. Dentro de los escenarios de preeclampsia, recordar que lo pusimos dentro de las contraindicaciones. Este grupo de pacientes van a tener el riesgo de presentar escenarios mucho más severos, de presentar incluso imitadores de preeclampsia, y dentro de esos, uno de los que quizás puede generar contraindicación para un futuro embarazo, que es la presencia de un síndrome HELP. En cuanto a los riesgos fetales, yo debería tener una mnemotecnia cuando me acerco a esta paciente. Dentro de esa mnemotecnia es PAT, que tiene en cuenta cuáles son los factores que pueden incrementar mayor compromiso en cuanto a riesgos fetales. Dentro de esos riesgos fetales, caracterizados en forma importante, la restricción del crecimiento intrauterino, la prematuridad, las pérdidas fetales y embrionarias tempranas. Entonces, dentro de esos factores, ¿cuáles están? La presencia de proteinuria, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, puntualmente anticoagulante lúpico, la presencia de trombocitopenias. Recuerden lo que les mencionaba como ese signo de alarma en esas pacientes que generan trombocitopenias muy severas desde muy inicial el embarazo. No quedarme solamente con que sea una trombocitopenia gestacional, sino el compromiso derivado de que estas pacientes con trombocitopenia en la mayoría de los casos van a cursar con anticuerpos antifosfolípidos que sean positivos, y yo tengo que estar más atento con respecto al seguimiento. Y la presencia de hipertensión. Entonces, esta mnemotecnia de PAT me permite establecer si mi paciente está en mayor o menor riesgo de compromiso fetal derivado de la enfermedad. Y lo que les mencionaba, en cuanto a esos riesgos fetales, ¿cuáles van a ser los más importantes? Entonces está el parto prematuro, que es asociado a dos factores: actividad de la enfermedad y presencia de preeclampsia. La ruptura de membranas, que solamente en uno de los estudios mostró una mayor incidencia, pero en forma sorprendente no se asoció actividad de la enfermedad ni a la dosis de prednisona. No logró establecerse una relación causal entre estos dos escenarios, y la restricción del crecimiento fetal, que claramente va a estar asociada a actividad de la enfermedad y a compromiso renal.
Entonces ya establecimos los escenarios en cuanto a cómo debe hacerse la anticoncepción, cómo debo yo hacer mm, ese enfoque de mi paciente para determinación de riesgos maternos y de riesgos fetales y a qué medicamentos debo llevarla, cuáles son las implicaciones del lupus sobre el embarazo y del embarazo sobre el lupus. Entonces, ¿cómo debería yo como clínico enfocar en cuanto al tratamiento? Entonces, lo más importante es yo poder hacer un manejo multidisciplinario y dentro de ese manejo multidisciplinario tener en cuenta que en los estudios se demostró que la mayoría de las pacientes lúpicas durante el embarazo no tenían contacto con su reumatólogo y eso va a tener unas implicaciones importantes en cuanto a los resultados. Entonces, ¿qué es importante? Que todos hagamos un manejo integral de la paciente, incluyendo el obstetra, el especialista en medicina materno-fetal y el reumatólogo, porque a través de ese manejo multidisciplinario vamos a tener la posibilidad de que la paciente tenga mejores resultados, tenga tratamientos seguros y tenga unas implicaciones menores en cuanto a los resultados maternos y fetales. ¿Cómo puedo hacer yo de forma práctica entonces el enfoque de mi paciente para poder hacer el tratamiento puntualmente en cuanto a profilaxis, de acuerdo a las implicaciones que ya les mencionamos? Puedo dividirla en escenarios, en un escenario uno, 2 o 3, de acuerdo a cómo está la clínica y cómo está su perfil de inmunidad. Entonces, si yo tengo en ese escenario uno una paciente con lupus que tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos y betados glicoproteína 1 positivos, esta paciente debe ir a aspirina, solamente aspirina, por las implicaciones que vimos que impactan este perfil de autoinmunidad en pérdidas fetales tempranas, puntualmente el anticuerpo antifosfolípidos, y en la determinación de mayor riesgo de preeclampsia. Por otra parte, en mi escenario 2 voy a tener una paciente que tiene no solamente esos anticuerpos antifosfolípidos positivos, sino que ya tiene unas pérdidas fetales por debajo de las 10 semanas sin eventos trombóticos, deben ir a ASA y debe iniciarse heparina profiláctica, ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular, y se debe iniciar al confirmar el embarazo y se debe continuar de 6 a 12 semanas posparto. Y el escenario 3 es esa paciente que además de tener ese perfil de autoinmunidad, tiene claramente un SAF derivado, como valga la redundancia, de ese perfil de autoinmunidad y tiene un antecedente de trombosis. Esta paciente generalmente va a llegar en esquema de warfarina para anticoncepción, debe suspenderse la warfarina antes de la semana 6 y debe adicionarse aspirina y anticoagulación con heparina. Entonces, debo realizar el enfoque y miren que por eso es tan importante que yo tenga esos laboratorios al inicio del embarazo, incluso previo al embarazo, para poder establecer cuáles son las intervenciones que realmente yo voy a poder hacer como profilaxis en estas pacientes. Por otro lado, ¿cómo determinar mm, la afectación que pueden generar los esteroides o cuál es la elección que yo debería hacer en cuanto a los esteroides para mi paciente en cuanto a reducción del riesgo? Entonces recuerden que tenemos grupos de esteroides que son no fluorados y fluorados. Entonces, ¿de qué va a depender de que yo tenga resultados en cuanto a intervenciones como maduración fetal o maduración pulmonar fetal? Recuerden que hay presencia de 11-BHSD2 en la placenta y por eso la no efectividad de estos esteroides no fluorados en cuanto a ese paso transplacentario y a efectos como maduración fetal o maduración pulmonar fetal. No hay evidencia clara con respecto a presencia de malformaciones. Los riesgos en cuanto a los no fluorados van a ser dosis dependiente. Si yo tengo unas dosis que sean por encima de 20 miligramos día, esa asociación con preeclampsia, que ya las mencionábamos previamente, y dosis por encima de 1 miligramo por kilo para diabetes gestacional, ruptura de membranas y prematuridad. Entonces es importante hacer un balance riesgo-beneficio y determinar si realmente yo debo llevar a mi paciente a la dosis mínima con la que yo tenga control de la enfermedad y con la que tenga disminución de los riesgos de esa exposición a sus efectos secundarios de los esteroides sistémicos. Otro punto importante es lograr establecer con la paciente, ya posterior al embarazo, en el periodo de lactancia, cómo debería ella administrarse el esteroide para que sea en forma segura. Entonces, debe separar la lactancia del esteroide aproximadamente de 3 a 4 horas. En el caso de que la dosificación y la forma en la que se esté haciendo la lactancia no permita que esa ventana entre la administración del medicamento
y el momento de lactar sea de 3 a 4 horas, recordarle que debe ser mínimo de 2 horas. Y ya la determinación de los antimaláricos y los inmunosupresores. Entonces, en cuanto a los antimaláricos, recordar como la hidroxicloroquina es fundamental, que eso ya lo habíamos mencionado, por disminución de la actividad en el embarazo, disminuye el número de recaídas, el retiro claramente aumenta las recaídas y como disminuye el riesgo de bloqueo cardíaco congénito, la administración de hidroxicloroquina. Y los dos medicamentos aprobados en cuanto a inmunosupresión, dentro de esos la azatioprina, recordar que va a ser muy dosis dependiente el compromiso a nivel neonatal, no va a ser tan efectiva cuando la paciente tiene mucha actividad, va a ser efectiva cuando yo hago ese cambio seguro de miclofenolato a azatioprina y va a ser seguro durante la lactancia. Lo que ya habíamos mencionado, como todas las pacientes con lupus deberían ir a uso de aspirina por la disminución del riesgo de preeclampsia, de prematurez y de bajo peso al nacer, y otras terapias de uso frecuente como la analgesia, entonces buscar medicamentos analgésicos que sean seguros. Recuerden las implicaciones que pueden tener los AINES en el tercer trimestre en cuanto al cierre prematuro del ductus arterioso. Y la determinación de otros medicamentos en los cuales no hay mucha evidencia, pero que yo debo determinar. La supervivencia en la paciente, como es el sildenafil, puntualmente utilizado en los escenarios de hipertensión pulmonar, para poder hacer pues como un balance riesgo-beneficio en el caso de que yo no haya logrado impactar en esa reducción de embarazos en este grupo de pacientes de tan alto riesgo. ¿Cómo debería hacer yo el seguimiento? Entonces, la frecuencia yo la puedo determinar en esa primera atención al inicio del embarazo, hacerla, cómo debe hacerse esa medición mensual, trimestral, en semanal en el último trimestre y cuáles debería yo medir entre la semana 16 y 34, que son los que vemos ahí. Entonces, recuerden, tan básico como un hemograma que me permite determinar anemia y trombocitopenia, el perfil de autoinmunidad fundamental por las implicaciones fetales y maternas, cada mes cómo determinar el compromiso renal a partir de esa relación proteinuria o creatinuria y de esas proteínas en orina 24 horas que yo debería tener en cuenta de ese perfil trimestral, la presencia de actividad serológica de la enfermedad, como son la hipocomplementemia y la presencia de anticuerpos anti-DNA para actividad serológica, y determinar la presencia de anti-RO puntualmente por el compromiso fetal de bloqueo cardíaco congénito completo que se ha descrito en pacientes hijos de madres con lupus y de madres incluso sin lupus que tienen anti-RO positivo. ¿Por qué? Porque es importante, porque cuál es el papel protagónico que pueden tener y en cuanto a patogenia los anticuerpos anti-RO, en cuanto a lupus neonatal, porque se ha demostrado ese paso de estos anti-RO en las pacientes y hasta el 5% de esos neonatos que desarrollan lupus neonatal no solamente presentan bloqueo congénito completo, sino que hasta el 5% van a presentar erupción cutánea, van a presentar bloqueo cardíaco congénito y alteraciones importantes hematológicas. ¿Qué se demostró en los estudios? Que no es solamente el hecho de que los anticuerpos vayan a nivel del nodo sinusal, sino todo el proceso inflamatorio que se genera a nivel de estos focos en los cuales se adhieren los anticuerpos. Entonces, ¿qué va a ser quizás lo que más genera impacto? No solamente el anticuerpo solo, sino la reacción inflamatoria y esa lesión tisular característica que puede generar, que es la fibrosis o la fibrolastosis con compromiso cardíaco a nivel fetal, y que lo va a determinar no solamente el anticuerpo circulante, sino factores fetales y factores del perfil genético de la madre que pueden implicar mayor o menor compromiso en cuanto a fibrolastosis. Dentro de esos cuales se han demostrado esa predisposición genética, mayor unión a la proteína de 64 kilodaltons, la presencia de granulocitos y la presencia de citopenias también puede evaluarse en forma objetiva en pacientes que van a tener mayor riesgo. ¿Cómo prevenirlo? Entonces, se han establecido como dos intervenciones, los esteroides o la inmunoglobulina venosa. Dentro de los esteroides, los florados, por lo que hablábamos de ese paso transplacentario, betamiméticos en pacientes con frecuencias cardíacas por debajo de 55,
puede parcialmente o se ha demostrado parcialmente, aunque la evidencia no es muy fuerte al respecto, que pudiesen revertir los bloqueos incompletos y disminuir así la mortalidad derivada del compromiso por falla cardíaca congénita previa al nacimiento. Pero los otros estudios establecieron que no hubo un efecto significativo en la supervivencia al nacer y hasta el mes de nacidos, que no hubo una mejoría en los resultados, que quizás lo único que impactó fue el momento en el cual se instauró. En cuanto a edad gestacional, fue lo único que impactó en los resultados. Por lo tanto, entonces debe individualizarse la paciente, hacer un balance entre los riesgos y los beneficios y determinar si tengo un bloqueo de grado 1, si efectivamente haciendo un balance entre esos beneficios que va a obtener de la administración del esteroide van a superar los riesgos y determinar si mi paciente la voy a llevar o no a esteroide sistémico. Entonces, este estudio evaluó lo que acabamos de mencionar, si dexametasona para prevención del bloqueo cardíaco relacionado con anticuerpos anti-ROM. Entonces, eh, determinar si administrar o no profilaxis, determinar si administrar o no esteroides fluorados o el tratamiento profiláctico, un estudio retrospectivo. Entonces, ¿qué estableció? Que claramente no hubo un impacto significativo en cuanto a la reducción del bloqueo y que sí hubo efectos adversos en cuanto a restricción del crecimiento e hipoplasia suprarrenal marcada derivada de esa exposición significativa durante tanto tiempo al esteroide. Entonces, por eso les digo que hay que individualizar. Y por otra parte, el estudio Pitch, que evaluó si efectivamente habían resultados en cuanto a la administración de inmunoglobulina. Es un estudio prospectivo multicéntrico entre enero del 2007 y del 2009, 21 pacientes con administración de inmunoglobulina 400 miligramos por kilo cada 3 semanas, entre las 12 y las 24 semanas, y establecer desarrollo de bloqueo cardíaco congénito de segundo o tercer grado. Entonces se estableció que una tasa de recurrencia de un 17.4% y que no hubo una efectividad demostrada en cuanto a la intervención con inmunoglobulina y en la reducción del riesgo de recurrencia. Entonces, deben individualizarse este grupo de pacientes cuando ya se instaura el bloqueo. ¿Cómo prevenir la enfermedad? Entonces, debería yo establecer si efectivamente vale la pena. Entonces, uno, es inaceptable los efectos adversos de los esteroides en bloqueos avanzados. No hay beneficios en la reducción de recurrencia en cuanto a inmunoglobulina. Y la hidroxicloroquina claramente va a generar una disminución ya no en el bloqueo instaurado, sino en la presentación del bloqueo en las pacientes en las que tienen anticuerpos anti-ROS circulantes. ¿Cómo debo hacer yo la monitorización en este grupo de pacientes? Entonces, es controversial, pero es como lo establecemos y deberíamos determinar el riesgo-beneficio de nuestra población, hacer control ecocardiográfico fetal en el periodo vulnerable entre las 18 y las 24 semanas, determinar que es muy improbable que yo logre una reversión, pero algunos estudios, como lo veíamos previamente, apoyan ese uso de esteroides para disminución. En Canadá se hacen 2 ecografías fetales, semana 20 y 24, ¿por qué no se establece un seguimiento seriado? Por la no rentabilidad, porque realmente no tengo una intervención que pueda disminuir el bloqueo y porque claramente no se pasa de un bloqueo de bajo grado a un bloqueo de alto grado en el tiempo, sino que puede instaurarse hasta en menos de una semana un bloqueo de alto grado sin pasar por un bloqueo grado 1. Y por la presencia de que cuando ya he instaurado todo ese proceso inflamatorio, una fibroelastosis endocárdica e enfermedad valvular, la potencialidad de yo hacer un tratamiento inútero en cuanto a intervenciones es casi ninguna. Entonces, el estudio PRIDE evaluó 127 pacientes con anti-ROI y anti-LA positivos para establecer qué protocolo de ecocardiografía fetal deberían tener, si deberían entre las 16 y las 26 semanal y entre las 26 y las 34 bisemanal. Y se estableció que la prolongación del PR, como les mencionaba, no precede un bloqueo avanzado y que se puede instaurar un bloqueo avanzado tan corto, en un periodo tan corto de tiempo como hasta una semana. Entonces hay que evaluar en nuestro medio la costo-efectividad del seguimiento basado a la luz de las intervenciones. Entonces, valoración con seguimiento ecocardiográfico semanal, entonces evaluar si realmente esos estudios tienen validez externa y determinar si hay otros escenarios en los que yo pueda hacer una detección temprana de esa prolongación del PR, presencia de fibroelastosis como mayor compromiso inflamatorio y presencia de regurgitación tricuspidia fetal como uno de los escenarios en los que se instaura esa falla cardíaca en forma temprana. ¿Cómo debe hacerse el tratamiento? ¿Qué tenemos en cuanto a tratamiento? Lo que ya mencionábamos. Al inicio del embarazo,
no suspensión del antimalárico, hidroxicloroquina sí o sí. Y en beta 2 adrenérgico, tener en cuenta que tienen más riesgo de hacer esos pacientes con unas frecuencias cardíacas muy bajas, hidrops fetal e insuficiencia cardíaca. Entonces, algunos estudios plantearon la administración de salbutamol o terbutalina, pero hay que hacer nuevamente, yo sé que no es tan alentador, una valoración muy puntual e individualizada de la paciente. Esta en dexametasona, tener en cuenta que quizá el escenario son pacientes con bloqueos de grados de bajo grado. En pacientes con bloqueo de alto grado, los riesgos de la administración no superan los beneficios y se plantea una estrategia que es determinada como Watch and Wait, que es evaluar y esperar para determinar el mejor momento de finalización del embarazo. Y acá les dejamos, si tenemos acceso después a la presentación, cómo se plantea el manejo de antirro y antilán en el embarazo. Entonces, en cuanto a la determinación de cómo está el PR y cuáles son las intervenciones que yo puedo hacer para disminuir el riesgo de falla cardíaca congénita completa en pacientes que desarrollan lupus neonatal. Invitarlos al Congreso Nacional de, ya finalmente de FECOPE, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena del 26 al 28 de octubre. Es muy importante para todos los que estén asociados a los temas de medicina materno-fetal. Y finalmente agradecer nuevamente a los residentes de Uniremington por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego.